no podemos conocerle. Entonces todo lo que estamos hablando es eso, que el mayor milagro que podemos hacer es conocer a Cristo. Y si Cristo un día dijo en la cruz, consumado es, Él un día volverá y dirá, todo está terminado. ¿Cuántos aquí aman el retorno de Cristo? ¿Cuántos anhelan el retorno de Cristo? Pero más que un acontecimiento, es a Cristo. Es Cristo, todo es Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 12 al 14, dice, ahí lo va a poner el Chayel, no sé si está, ahí está Chayel, gracias. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esta palabra habla de un futuro, de no ver al Señor, pero habla de un presente hoy, de ver al Señor. Lo que nos abre los ojos, hermanos, hermanas, y no nos podemos perder de esto. La puerta está abierta, la gracia, Cristo abrió la puerta, Él nos presenta justos, pero Él dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede escuchar a Dios, nadie puede prepararse para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Para los últimos tiempos esto es lo que será vital y necesario en nosotros. Personas que oigan y que sean dirigidas por el Señor. Por eso esta palabra, cuando habla de renovar fuerzas, está hablando de un aspecto, en el original es como, hermano, avívate, hermano, que el fuego no se apague, hermano, hermana, que tu fe no decaiga. Porque una de las cosas que hemos hablado, que la apostasía, que dejar la firmeza, el fundamento, va a ser una de las mayores trampas y ataques del enemigo en los últimos tiempos. Por eso es tan importante entender que sin santidad no podemos caminar por el camino correcto. Y para preparar el camino para que otros entiendan esta verdad, para que todos los que queremos ser sal y luz en este tiempo, debemos entender que lo único que nos va a hacer alumbrar y multiplicar esta luz y alumbrar correctamente es la santidad. Dile al que está al lado tuyo, tienes que ser santo. Pero dile con fe, porque con esa fe nadie va a ser santo. Tiene que ser santo, hermano. Porque si no estamos perdidos. Mira, escúchame bien, estamos perdidos. La santidad es la que nos va a llevar a escuchar a Dios en los últimos tiempos, en medio de todas las voces, en medio de toda la confusión. Es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a llevar a vivir una vida aún en paz, procurando la paz. Por eso, hermanos, la santidad y la consagración es la virtud de la esposa de los últimos tiempos. Esa esposa que espera al novio, esa esposa que está esperando el retorno de Cristo, es una esposa santa que vive en los últimos tiempos en santidad y en consagración. Diga, tengo que vivir en santidad y en consagración.
A ver, dígalo fuerte. Los de la galería, por favor, díganlo, no se me queden dormidos. A ver, debo vivir en santidad y en consagración. A ver, no ustedes, no la platea, la galería. A ver, debo vivir en santidad y en consagración, pero no por un acto místico, no por un acto religioso, sino que es esto lo que nos hará ver a Dios. Y no nos podemos confundir en esto. Esto es lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Por eso, cuando Cristo venga a buscar a su esposa, Él dice que Él viene a buscar una esposa santa, limpia, una novia que Él mismo ha limpiado. Por eso en la cruz Él dijo: consumado es. Y cuando retorne por segunda vez dirá: todo está terminado. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice: Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla sola suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Esto es la novia que Cristo vendrá a buscar. Y es una novia que Él mismo la ha preparado para esto. Por eso en la cruz del Calvario fue la puerta que se abrió para que la iglesia fuese santa, para que esta esposa viviese en santidad por medio de la gracia de Cristo. Porque la gracia de Cristo es la que nos capacita para vencer el pecado. Diga conmigo: la gracia de Cristo nos capacita para vencer el pecado. Por eso la Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado ni del temor, porque los que hemos creído y los que hemos entrado por esta puerta hemos recibido lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Cristo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y esta iglesia es la que viene a buscar. Hermano, hermana, dice Apocalipsis 19 del 7 al 8, dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Cristo, cuando diga y en el cielo se escuche: todo está terminado, Él vendrá a casarse. Él vendrá a una boda, que es la boda del Cordero con la iglesia. Pero esta iglesia es una iglesia santa, una iglesia preparada. Por eso el resultado final de la iglesia es una iglesia que va a estar lista, una iglesia que va a estar santa, una iglesia que va a estar preparada para recibir al novio. ¿Dice amén? Este es el futuro de la iglesia. Cristo va a venir a buscar una iglesia preparada, lista, que está esperando y recibiendo al novio. Y por eso la Biblia dice, y nosotros encontramos en la Escritura, que el Padre, la única forma que para ser glorificado es que Cristo sea exaltado.
Por eso nosotros exaltamos a Cristo, lo reconocemos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque el Padre recibe gloria a través de Cristo. Y sabe, Cristo, por eso formó la iglesia. Porque Cristo recibe gloria a través de la iglesia, a través de su esposa. Cuando la iglesia es una y cuando la iglesia es santa, Dios es el que recibe la gloria y este mundo va a creer. Hermanos, tú a veces no sé si te preguntas, ¿por qué a veces la gente no cree? ¿Por qué la gente a veces es incrédula? ¿Por qué le predico a tantos y a veces no ven o no creen? Yo te quiero decir básicamente lo que dice la Escritura. El mundo va a creer cuando la iglesia sea una, cuando la iglesia sea santa. Y si hay algo que nos está quizás faltando es eso. Por eso el mensaje para prepararnos y para preparar el camino y el retorno de Cristo para los últimos tiempos es en santidad. Eso es lo que nos lleva a ser una iglesia que está preparada, una iglesia que anhela el retorno de Cristo. Como dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice: así que preparen su mente para actuar. A ver, digan: voy a preparar mi mente para actuar. Porque algunos piensan que esto es como que hay que poner la mente en blanco. No, el alma son los pensamientos. Y la actitud parte o nace en que nuestra mente sea renovada. Me gusta esta versión, por eso la puse. Entonces dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? La salvación inmerecida cuando haya un apocalipsis, cuando el mundo, cuando Cristo sea revelado, cuando se quite el velo de lo que está oculto, los que hemos vivido y hemos escogido una vida en santidad, recibiremos la salvación por gracia. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir en este tiempo? Vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. O como dice otra versión, sean santos en toda tu manera de vivir. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. No puede haber un novio pinteado, llamémosle así como decimos nosotros, ¿cierto? De pie a cabeza, con la mejor facha, arreglado, limpiecito, bonito, y una novia toda sucia, toda chascona, que le falten los dientes, que cojee, que ande jorobada, con el vestido sucio, arrugado, ¿cierto? ¿Qué se diría? No parece nada esto. Cristo es santo, Dios es santo, y Él vendrá a buscar una novia santa,
Una novia que se le parezca, hijos que se les parezcan, santos y sin mancha. Y sabe, a veces cuando uno habla de la santidad o piensa en la santidad, sobre todo los que tenemos historia católica, nos imaginamos al tiro a alguien así con alas, ¿cierto? Con una aureola. A ver, ponga, y con una cara de santo. A ver, ponga cara de santo. ¿Cuál es la cara de santo? ¿Cierto? Pero uno, así como los ojos blancos, ¿cierto? Como el maestro de Kung Fu, así. ¿Cierto? Como espiritual, como alguien místico. Pero yo le quiero decir que la Biblia dice que ser santo es ser como Jesús. Ser santo es ser un discípulo de Jesús. Ser santo es aprender a vivir como Jesús vivía. Ser santo es aprender a vivir como Jesús perdonaba, como hacía. Es aprender, es imitar, es ser un modelo. Básicamente la palabra santo significa alguien consagrado, apartado para Dios. Alguien que se ha dedicado, autodedicado a Cristo, donde Cristo es lo exclusivo, es el único Rey y Señor. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo que es ser santo? Básicamente es convertirnos. Ser santo significa que yo me he entregado a Cristo. Ser santo es que he dejado la religiosidad y ahora soy un discípulo de Jesús. Ser santo es cuando el Rey tiene lo primero en mi vida. Eso es ser santo. Cuando aún en mis debilidades yo pido ayuda o yo le digo a Dios, Dios, dame de tu gracia para vencer el pecado. Pero sigo caminando, tengo una meta y esa meta es parecerme a Cristo. Esa meta es esperar que Cristo venga, pero hasta que Él venga yo me mantengo luchando, siendo fiel, no volviendo atrás, no siendo infiel a Dios, no traicionándolo, no teniendo otros ídolos, no poniéndome yo en primer lugar. Por eso cuando hablamos de santidad hablamos de algo muy práctico en la vida, es de todos los días. No es de andar con, me ven las alitas, ¿cierto? Como es ¿a dónde está el chamo? El de la mariposita, ¿cierto? El gusanito que le salen alitas. No es que me salgan alitas para ser santo. Santo y sin mancha es una consagración. Por eso Cristo dice, porque es por medio de Cristo. Cristo dice que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos el perdón de nuestros pecados, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso cuando Él estaba en la cruz, antes de morir, ¿qué dijo? Esta palabra se la tiene que aprender porque es vital. Dijo, lo he repetido muchas veces ahora, diga, consumado es. Diga, consumado es. Consumado es, por eso lo dijo. Y por eso Él nos presenta santos delante del Padre. Por eso en la cruz Él ya nos dio este camino. Solo ahora tenemos que tomarlos por fe y decirle, Señor, yo quiero, porque yo quiero ser esta novia preparada para los últimos tiempos. Yo quiero ser una novia que no va a ser confundida. Yo no quiero ser esa iglesia que va a dejar de correr o que va a dejar su fundamento. Que eso es apostasía, dejar el fundamento de Cristo y vivir con otro fundamento, vivir como se me da la gana. Y aunque venga aquí, venga a la iglesia, y aunque diga que soy cristiano, si yo tengo otro fundamento que no es el fundamento de Cristo, ¿sabe lo que estoy haciendo? Apostatando. Eso es. Por eso cuando hay verdades de Dios, cuando hay personas, aún inclusive de un púlpito como este, que predican otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo, de las Escrituras, de que Cristo es el Rey, de que Cristo es el Señor, hablamos de apostasía.
hablamos de otro fundamento. Porque esto es lo que Cristo anhela. Por eso la puerta está abierta. Y yo tengo que entrar y tengo que decir, yo quiero caminar con Cristo. Me cuesta, pero quiero caminar en santidad. ¿Para qué? Para ver a Dios, para escuchar a Dios, para que todos los días, no solo en una reunión como esta o en una reunión en la semana, sino que todos los días yo pueda saber que Cristo está conmigo. Por eso en primera de Pedro 2:9, Pedro declara, y Dios te declara, que ustedes, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la característica principal de la iglesia, que somos una nación santa. Diga, soy una nación santa. Soy una nación santa. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, hablamos de que un día Cristo volverá y todo lo que vemos se acabará y viviremos con Él eternamente. Él vendrá a reinar físicamente. Es un acontecimiento que sabemos que ocurrirá, que es la eternidad. Y por eso, cuando hablamos de los últimos tiempos, la Biblia, Jesús nos enseña que debemos tener una expectativa, pero también un anhelo y un amor y un corazón ardiente, atento para escucharle, para no confundirnos. Porque más que nunca en los últimos tiempos hemos dicho que es donde más confusión habrá, donde cada vez los ataques del enemigo se irán levantando. Y hemos dicho que para que Cristo retorne básicamente hay tres sucesos o acontecimientos que dice la Escritura que tienen que ocurrir. Tiene que ser predicado el evangelio del reino a todos los grupos étnicos, en todas las naciones, dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Lo segundo es que Israel, todo tiene que ver con el plan de Israel, porque Israel volverá a clamar que Yeshua es el Señor, todo Israel. Y lo tercero es que la iglesia estará lista, ataviada, santa, preparada. Por eso que estamos hablando de esto, porque tenemos que ir poniendo el fundamento para prepararnos. Y aunque en los últimos tiempos habrá confusión, habrá ataques de engaño, habrá ataques de temor, habrá ataques aún contra nosotros de controversias, de malos entendidos, de persecuciones, los que vivan en santidad podrán escuchar a Dios y podrán estar atentos a lo que Dios dice, a lo que Dios está hablando. No serán confundidos, no serán condenados, no escucharán otras voces. Por eso Jesucristo, cuando habla también de los últimos tiempos, ahí en Mateo 25, del 1 al 6, Él dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirla.
La historia dice que, o el relato dice aquí, más que la historia, el relato de Mateo 25, dice que esta es un poco la ilustración de la iglesia. Una iglesia que quizás pueda estar a veces distraída con otras cosas, pero habrá un remanente de la iglesia que podrá y estará preparada para cuando se escuche Cristo viene, y estará con aceite porque se ha preparado en santidad, no se ha quedado dormida. Hermanos, hermanas, existe un peligro que nos puede afectar a todos, a toda la iglesia. Y sobre todo en los últimos tiempos será un ataque feroz. ¿Y sabe cuál es? El adormecimiento, el estar dormidos, el estar paralizados, el estar indiferentes, el estar sin escuchar a Dios. Este será, y quizás ya está siendo para muchos, en muchos lados esto, un ataque feroz, donde el enemigo pone adormecimiento y pone muchas veces en nosotros el justificarnos, que no tenemos tiempo para escuchar a Dios, que no tenemos tiempo para orar, para meditar en su palabra, para derramar nuestro corazón. Ponemos excusas que quizás muchas veces estamos cansados, con muchas responsabilidades, pero no tenemos ni cultos en nuestros hogares, ni altares de adoración en nuestros propios hogares. Y estamos paralizados, dormidos, extraviados. Más que nunca en los últimos tiempos la iglesia debe ser una iglesia de oración, de la palabra, donde intercede, donde busca escuchar a Dios todos los días. No es que está paralizado, no es que hace según su propio criterio, no es que toma decisiones según su propia voluntad, sino que vive en santidad, y eso es vivir en santidad. Cuando Cristo es el que nos dirige, cuando Cristo es el que nos gobierna. Por eso cuando hablamos del primer pecado del hombre, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Ha leído alguna vez la Biblia? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre y de la mujer? ¿Ah? No escucha a nadie porque la desobediencia, la rebeldía a Dios, ¿cierto? Eso es. No escucharon a Dios. Dios dijo algo, pero ellos escucharon otra cosa. ¿A quién escucharon? A la serpiente. Pero ¿sabe? Yo siempre veo en ese relato, aunque no está específicamente explícito, pero en el original dice que Adán, cuando la serpiente estaba hablando, ¿sabe lo que hizo Adán? No hizo nada. Dígale al que está al lado suyo, no hizo nada. Dígale, no hizo nada. No hizo nada. Estaba paralizado. Dejó que la serpiente engañara a su esposa y lo engañara a él. No escuchó a Dios, sino que escuchó a la serpiente. Por eso decimos que pecaron. Por eso la santidad es clave, porque la santidad nos hace escuchar a Dios. Pero cuando no vivimos buscando a Dios, estamos paralizados. Levante la mano. No, los que están paralizados, iba a decir. A veces jugamos al 1, 2, 3, momia. Y el enemigo le gusta que la iglesia sea una momia. Dígale al que está al lado suyo, no sea un momio, no iba a decir, una momia, ¿cierto? Quiere paralizarnos. Dios no quiere eso. Por eso
Hay un relato que no está ahí, usted si quiere lo anota. Aquí muchos de ustedes debieran traer cuadernitos, debieran por todas estas citas. Porque, ¿sabe lo que pasa con esto? Yo le quiero decir algo. Las palabras, y después decimos, es que no entendí. Es que la palabra, ¿cuál palabra? Por eso nosotros necesitamos volver a leer la palabra en nuestro hogar. ¿Será verdad lo que nos está predicando el pastor? ¿Cómo usted sabe que es verdad? ¿Cómo sabe que usted no está en una secta aquí? Porque esto parece una secta, un gimnasio, ¿cierto? No parece, el pastor, ya la otra vez me dijeron, no se viste de corbata ni terno, viene con camisa floreada. ¿Cómo no, usted no sabe que está en una secta? Yo le quiero decir, lo único que nos corrobora que estamos en un lugar correcto, que estamos escuchando algo correcto, es porque la palabra tiene que estar. Entonces, ¿yo cómo corroboro eso? Por la palabra. Y hay un relato, a eso es lo que me quería referir, en Marcos 14. Todos ustedes conocen la historia, está ahí del verso 32 al 40, que dice que Jesús, antes de ser arrestado, él dice que sintió aflicción. Jesús, sí. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y en esa naturaleza humana, él sintió aflicción. ¿Y sabe lo que hizo? Arrancó, huyó, tenía miedo. ¿Hizo eso? No, se puso a pelear y todo porque estaba afligido, estaba estresado. ¿Hizo eso? No. Lo que él hizo en medio de su aflicción, en medio de la confusión, él fue a orar. Jesús fue a orar. Sabía lo que venía. E invitó a sus 3 más cercanos. Vamos a orar. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Esta es nuestra humanidad. Pero Jesús nos estaba mostrando un camino que en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, es donde más debemos orar. Es donde más debemos buscar que Dios nos hable, que Dios nos fortalezca. Por eso Jesucristo en el mayor momento de aflicción y necesidad, el Maestro fue a orar e invitó a sus discípulos, pero ellos se durmieron. Por eso una iglesia que está despierta, una iglesia que se prepara para las batallas de los últimos tiempos, se prepara para las batallas de todos los tiempos. Si nosotros entendemos que los últimos tiempos serán difíciles, me preparo para las batallas del hoy, del más ratito, del mañana. Me preparo en oración. Por eso Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el espíritu está dispuesto, hermano. Y si tenemos el espíritu, Él está dispuesto. Es cosa de, ¿cierto? Cuando el fuego se está por apagar, a los que nos gusta hacer asado, le ponemos. Y que no se apague porque el espíritu está dispuesto. Y aunque la carne es débil, la carne tiene sueño, quiere otras cosas, ¿cierto? Pero el espíritu está dispuesto. O sea, lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos nos dice a nosotros: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se les acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas.
Por eso la palabra de Dios nos dice que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Pero eso no viene automáticamente. Esto no viene porque yo prendo un switch y lo apago. Esto tiene que ver con mi vida en santidad, en consagración, para ver a Dios, para escucharlo a Dios todos los días. Porque este es el plan, el proyecto, el propósito eterno. Como dice Efesios 1:4, según, eso sí está, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el plan y el proyecto de Dios, presentar una iglesia santa y sin mancha. Este es el plan. Por eso Dios pensó en ti y en mí. Antes de que hiciera todas las cosas, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para vivir esto, para estar eternamente con Él. Yo no sé si esto te anima, que Dios te haya pensado en ti y haya pensado que tú te consagres a Él, que tú vivas para Él, que tú te prepares para esperarlo. Por eso del interior nuestro sale Maranata. Por eso cuando dormimos, despertamos, yo miro para el oriente, miro a ver si se escucha: Cristo viene. Viene el novio todos los días. En mi primer pensamiento, será hoy. Será hoy. Porque Dios nos preparó antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha. Y este es el trabajo que Cristo hace en su iglesia. Una iglesia que se prepara para Él es una iglesia que le busca, una iglesia que abre su corazón. Y por eso no nos podemos permitir, hermanos, vivir para nosotros mismos. No nos podemos permitir vivir sin el fundamento de Cristo. No basta solo decir: soy un cristiano. La palabra de Dios dice que por nuestros frutos seremos conocidos, no por nuestras palabras, sino por lo que sale, lo que hay en el día a día, no el día domingo. Esto, lo del día domingo, es el día domingo. Pero ¿qué hay en la semana? ¿Hay salmos? ¿Hay salmos en tu casa? ¿Hay los que cantan acá adelante, los músicos que tocan, tienen salmos en sus casas? ¿Hablan con salmos? ¿Levantan altares de adoración? Porque si no, esto es una performance, un show acá adelante. Dios quiere todos los días. Dios quiere todos los días que yo levante los brazos, que ore, que predique, que hable la palabra. Porque si esto no lo hago todos los días, entonces no estoy siendo santo. Y esto es lo que Cristo va a hacer en nosotros. No basta solo ser aquí un campeón. Tenemos que serlo en todos lados. No tenemos que paralizarnos. No tenemos que dejar de orar. Porque Cristo viene a buscar una iglesia santa. Y concluyo con esta palabra de Filipenses 1:6, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. El gran día. Dios quiere trabajar en una iglesia que espera. Dios está trabajando en una iglesia que espera a Cristo. Pero Dios no trabaja en un lugar donde no se le invita.
Dios no trabaja en una vida donde no se le hace parte en su hogar, en sus decisiones. Dios no es así. Dios nos ama, la puerta Él la ha abierto, Él dijo consumado es, pero Él trabaja donde se le invita. Y si yo todos los días lo invito, si yo todos los días le digo, Señor, trabaja en mi vida, quiero vivir en santidad para ti, en consagración, ¿sabe lo que Él va a hacer? Cada día me va a limpiar hasta el gran día que Él retorne. Esa es nuestra meta, estar invitados a la boda del Cordero, ser parte, ser la novia de Cristo. Póngase en pie.